Esta es la comunidad cristiana virtual. Vamos a ser familia, una comunidad, todos juntos. Bienvenidos. Especial para la palabra que vamos a compartir, la fragancia de Cristo, el contenido de Cristo. Y hoy quiero abordar el tema de Cristo como lo vio Juan, el evangelista. Pero lo quiero asociar un poco con el tema de la traducción, porque quizás muchos ya lo sepan, pero me dedico y me he dedicado a publicar muchos libros traducidos a diferentes idiomas, pero ahora trabajamos en el Ministerio de Traducción de la Biblia. Y es muy importante poder traducir la palabra de Dios. Pero ahora quiero darle un giro diferente a esto. Que pensemos para nosotros, con gratitud, el lugar que ocupó una traducción, el lugar que ocupa una buena traducción. Todos sabemos la naturaleza de una traducción y me gustaría reflexionar ahora acerca de Jesús desde ese arte de la traducción. Cuando leemos la escritura del apóstol Juan, Juan presenta a Jesús de una manera diferente a lo que los otros evangelistas sinópticos lo hacen. Los otros traen digamos, el ancla del Antiguo Testamento a través de las genealogías, del padre o de la madre de Jesús. Pero Juan lo trae a través de la esencia de Jesús. Le voy a leer Juan 1, del 1 al 4. Y después vamos a comparar con Hebreos 1, 1 al 3. Cuando vamos a la Escritura y leemos Juan 1, del 1 al 4, el título que viene en ese pasaje dice: el Verbo se hizo hombre. Y ahora quiero tomarme una dispensación literaria y le voy a dar al Master Control el título del mensaje. El Verbo se tradujo. Jesús se tradujo. Y Juan dice así: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas, y sin él nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Ahora vamos a ir a cómo el escritor de Hebreos nos presenta al Verbo, al Hijo. El Verbo comunicando, el Verbo trayendo el mensaje que Dios tiene para nosotros y que es un mensaje eterno. Dice este pasaje, el título: el Hijo superior a los ángeles. Y dice: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todos y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Déjenme parafrasear tomándome esta licencia. El Hijo es la traducción perfecta de la gloria de Dios. Es la traducción de la imagen de lo que Dios es y que con su palabra, con su verbo, sostiene todas las cosas. Primero, el Verbo. Juan le dice que aquel que estaba viniendo al mundo simplemente es el Verbo. Es la expresión. Verbo es la expresión. Eso es lo que sugiere la palabra verbo.
Un verbo no es algo tirado, sino que es algo, como diría nuestro hermano Arjona. Jesús es verbo, no sustantivo. Lo del hermano no me consta. Eso fue un chascarrillo de la prédica. Y no lo busquen Arjona en un himnario cristiano, por favor. Podríamos parafrasear. En el principio, Jesús, el verbo, era la expresión misma de lo que Dios tenía para decir. Y esa expresión estaba con Dios desde el principio. Por eso, al ser un ser que es un par inseparable de Dios y que es la expresión misma de Dios, Dios habla por él mismo. Fíjense, Dios se traduce para que le entendamos, pero no para hacerse otro. Juan elige la palabra verbo y es interesante la elección de esa palabra, porque como les dije, a diferencia de los evangelios sinópticos, Juan no detalla una narrativa histórica del nacimiento de Jesús. Quizás el apóstol Juan lo que tenía era el Génesis 1:3, cuando la palabra dice que exista la luz y la luz llegó a existir, un decir creador, un verbo creador. O el Salmo 33:6, quizás Juan había leído recientemente el Salmo y lo asoció con Jesús y dijo, por la palabra del Señor, por Jesús, fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas. Jesús el creador, Jesús el verbo creativo. Quizás el escritor de Hebreos, cuando dice la voz del Señor vino a los profetas, ahora nos dice que esa voz necesitaba ponerse en acción de una manera diferente, porque con los profetas que eran terceros hablando por Dios, no nos fue muy bien. Porque el pueblo volvía a caer, escuchaba, pero caía, no transformaba. No podían transformar su corazón. Pero Dios se tuvo que traducir en humanidad para decir que sí, un ser humano puede ser transformado por la palabra de Dios. Es evidente que la palabra de Dios es activa y está envuelta en todo el proceso de la creación, de la revelación y de la inspiración. Y dice en muchas otras partes de la Biblia. Salmo 107 dice, Dios envió su palabra en acción para sanar, para rescatar. Entonces, por su palabra escrita, pero por su palabra hablada, por Jesús, la palabra viva, Dios crea, Dios revela, Dios transforma. Y podemos imaginarnos Juan al escribir diciendo, sí, esta es precisamente la expresión apropiada que quiero usar para decirle a mi gente qué es lo que engloba Jesús, qué es lo que es Jesús. Como el escritor de Hebreos dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. Fiel, fiel. Una traducción tiene que ser fiel. Si uno no traduce de manera fiel, no traduce, interpreta. Pero una cosa es interpretar y otra cosa es traducir. Pero luego el mismo apóstol agrega, y ahora se hizo hombre. Ese verbo, que era Dios, que era creador, que hablaba, que por su boca condujo y ahora sostiene, ese verbo se hizo carne, se encarnó en un ser humano. Ese es el origen de la palabra encarnación. Etimológicamente, del latín, encarnación quiere decir en la carne, incarnum. Pero ¿cuál es el significado para nosotros hoy? Teológicamente, Dios se convierte en algo que hasta ese punto no era. Porque el ser humano era una creación de Dios, estaba distinta, separada del ser, era un ser creado y Dios no era un ser creado. Pero fíjense, hasta ese momento, con la encarnación, Dios se convierte. Podríamos decir, se recrea. Ese que existía antes del principio. Dios que fue hacedor de su propia creación, ahora
se convierte en una creación. Y lo muestra el resto del capítulo. Y es Jesús. El Evangelio de Juan nos muestra claramente que el Verbo no se hizo pasar por hombre. No aparentó ser hombre. Que el Verbo no se vistió con el traje de humanidad, no pretendió vestirse para aparentar. Que el Verbo coexistió con un hombre histórico llamado Jesús, que se encarnó a través de el Espíritu Santo y a través de María como un hombre, 100% hombre y 100% Dios. Tampoco nos dice que el Padre en su totalidad se vino y se hizo Jesús, porque si no, ¿cómo podría Jesús haber orado con el Padre? Es evidente que Jesús estaba aquí hecho hombre, siendo Dios, pero hecho hombre, pero oraba con el Padre que estaba arriba, se separó claramente. Y el lenguaje de Juan es muy preciso. El Verbo se hizo hombre y sin dejar de ser el Verbo, o sea, ser Dios mismo, este es el misterio de la Trinidad, se hizo un ser humano, como Eduardo, como Pablo, como Ernesto, como Claudia, como Orville, como Julio, como Gloria. Esa es la gran maravilla de los cristianos. Nuestra mente no lo alcanza a entender, pero a través de las épocas llamamos Jesús a Dios hombre, y Juan lo trae en la encarnación. O sea, conecta el Antiguo Testamento creador con el Nuevo Testamento revelador. Se hizo hombre en términos muy prácticos, o sea, se tradujo. La traducción se asemeja de alguna manera, en algún sentido, al proceso de la encarnación. En la traducción, uno necesita un lenguaje emisor, alguien que hable, alguien que diga en un lenguaje, y un lenguaje receptor, alguien que va a recibir ese mensaje. Y el arte de la traducción, mis hermanos Orville, Lerma y todos los que se dedican a eso profesionalmente, Rosa, tantos otros, lo conocen. El arte es poder llevar lo que está acá diciendo a lo que está acá escuchando de una manera entendible pero fiel. El lenguaje humano necesita recibir el lenguaje divino. Y si Dios no se traducía y no hablaba en un lenguaje específico como en su tiempo habló, hebreo, arameo y griego, cultural, si Dios no se metía en la cultura a través del lenguaje y a través de Cristo viviendo, por ahí seguíamos hablando lenguaje celestial, como algunas otras religiones lo hacen. Los musulmanes no entienden a Dios porque están todavía recitando un libro que ellos mismos en el año 600 después de Cristo recibieron en un árabe antiguo, un árabe bajado del cielo que no se puede traducir y que ya no se habla. Entonces la gente dice de memoria, pero no entiende. Pero Jesús se convierte en una persona particular que vive en una tierra particular, en un tiempo particular, en una geografía particular, con necesidades particulares como las nuestras de comer, beber, ir al baño, caminar, tener amigos, hacer relaciones. Jesús se hace hombre. Y la Biblia nos lo dice, y los escritores extrabíblicos también lo dicen, Jesús fue un judío del primer siglo de la Palestina. O sea, el cristianismo, lo que nosotros profesamos, esa fe que nosotros profesamos, está sustentada en que el Verbo se hizo hombre. Por eso cuando abordamos la Biblia, nosotros la vemos desde el Nuevo Testamento. Nuestra obligación es mirar como Jesús miró la palabra, porque Jesús es la palabra y Jesús vino a interpretarnos esa
palabra. Fue una traducción completa, una traducción perfecta, con toda la funcionalidad del lenguaje, con todo el alcance de una personalidad propia, con todas sus luchas, con todas sus vivencias. Ese Jesús que Juan nos presenta como el Verbo hecho carne. Pero después se va expandiendo esto, porque después Pablo lo usa como Cristo, el segundo Adán. Y esa expansión de Pablo dice que ahora nosotros, la iglesia de los gentiles, pero esto parece una falta de respeto. La iglesia de los gentiles, este grupo de gente reunida en el mundo, estamos haciendo que Cristo sea formado en nosotros, como dice Gálatas 5:19. De hecho, esa expansión dinámica de la palabra, desde que Jesús se tradujo a humanidad, va mucho más allá de la salvación. Claro que es necesaria la salvación, pero hay una respuesta nuestra. Porque cuando alguien traduce es para que entiendas. Y si entiendes, tenés que dar una respuesta. No podés quedarte igual. No podés decir, entiendo, pero me hago el loco. No, esa expansión culmina cuando Cristo envía a los discípulos a todas las naciones a hacer otros discípulos. Jesús, Cristo, se hace visible de manera evidente para que ahora la iglesia vaya a hacer evidente a Cristo. O sea, para que nosotros vayamos a traducir a Cristo. ¡Qué desafío! Traducir a Cristo. Voy a tomar una libertad. Fíjense esto. Una copa vacía. Podría detallarla, es una copa redondeada, linda, cristal. Está limpia, pero está dada vuelta. No tiene contenido, está vacía. Así era yo antes de conocer a Cristo. Una copa vacía. Pero con una forma diferente a Cristo. Que está lleno de contenido, está lleno de Dios. La gracia de traducir es hacer que este contenido, que está en una copa alargada, pueda venir ahora a esta copa sin que se pierda nada. Y ahora ya es una copa distinta, pero con el mismo contenido. El problema es que ahora nosotros estamos tratando y volvemos y tratamos y hacemos de buscar copas como estas. Por eso es que hay algunas iglesias que son exactamente iguales, porque se fijan más en la forma de la copa que en el contenido de la copa. Ahora nosotros tenemos a Cristo dentro de nosotros. Pero no puedo pretender volcar ese contenido en una copa exactamente igual. Porque quizás quien necesite ese contenido tenga este formato, sea diferente. Y la gracia de nosotros como iglesia es volver a llevar el contenido a un formato diferente, sin importar el envase. Porque lo único que somos nosotros somos envases. Esa es la reflexión que quiero dejarte para hoy. Hice un enchastre sobre la computadora de mi esposa, pero necesitaba mostrárselos en forma gráfica. Que a veces pretendemos traducir a Jesús
cambiándole la forma a la gente, haciendo que todos se vistan igual, que todos hablen igual, que todos tengan el mismo sentir, que levanten las manos igual, que canten igual, que se vistan igual, y parecemos un ejército de tontos. Cuando lo que el Señor hizo por nosotros fue meterse en el tamaño de mi copa, porque yo necesitaba ese contenido, porque yo necesito a Jesús. La gente sigue necesitando a Jesucristo. Y si no pongo ese contenido en el formato, ¿qué es, pastor, el formato que ellos tienen ahora? Las necesidades de ahora, que son distintas a las necesidades de hace 2000 años. La cultura de ahora, que es distinta a la cultura. Yo no voy a cambiar el contenido, es el mismo contenido, pero lo tengo que llevar a un envase diferente. La iglesia, ¿qué está haciendo? Quizás no haya una actividad más importante para la iglesia del Señor, que represente más claramente la misión de la iglesia, la gran comisión, que lo que es traducir a Jesús hoy. Vos, Lucy, vos, Roberto, vos, Nora, Miguel, Ernesto, todos nosotros somos traductores de ese Dios que por amor a mí cambió de envase, de un envase superior, alargado, refinado, se vino a un envase diferente para que yo pueda recibir el contenido sin perderme nada y para que yo pueda darlo a otro. Que el Señor te bendiga ricamente. Esta es la comunidad cristiana virtual. Vamos a ser familia, una comunidad, todos juntos. Bienvenidos.